Como siempre, damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los hermanos que llegaron después. Nos da gusto verles y qué bueno que estamos acá todos en este momento, en esta hora. Y también sé que hermanos que escuchen el mensaje a través del medio que se usa para proyectar esta parte de la enseñanza, también queremos saludarlos y desearles lo mejor donde se encuentren, y sabiendo que no son ellos ni somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Donde quiera que el pueblo del Señor se encuentre, queremos bendecirles en el nombre del Señor, y de esa manera esperando que el Señor nos lleve adelante. Quiero continuar con este tema que estuvimos viendo el viernes. Parte del tema fue el temor de Jehová, y queremos continuar con este tema, que es un tema bastante precioso, y creo que nos ayudará muchísimo, muchísimo, por lo que es lo que estamos pasando, tiempos muy, muy difíciles. El libro de Malaquías habla de que el Señor va a restaurar a su pueblo, que va a hacerlo. Él va a restaurar en primer lugar el sacerdocio, líderes, los líderes. Pero ahora que entendemos que lo que dice el Apocalipsis 1:6, que dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, y somos un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Así que sí está aquello de liderazgo, y está aquello de los que sirven al Señor, pero nunca pasemos por alto que todos, absolutamente todos, somos ovejas. Absolutamente todos somos ovejas. Formamos parte del pueblo del Señor, somos el rebaño del Señor, somos vidas que hemos sido compradas, y no hay posición, sino solamente servicio. Servicio. Y todos hemos sido llamados a servir al Señor, ¿sí o no? Sí. Él es el que dice que vamos a servirle. Pero no hay lugar como para decir uno, mire, yo tengo un lugar mejor que el de usted, el servicio. Si ese es el pensamiento, olvídelo. Es servicio. Es servicio lo que él califica. Y es muy importante. Y en ese tiempo, leyendo el libro de Malaquías, usted puede leerlo, estudiarlo, verlo, hermano, en detalle. Y de verdad que es como si fuera realmente una lima. Ese libro es como si fuera realmente una lima de esas de afilar, donde esa palabra, lo que uno puede ver ahí, no es nada más que para rebajar, para afilar, para estar frente a esa palabra y entonces decir, el Señor está obrando en mí. Está obrando. Y lo vamos a ver con la ayuda del Señor, lo vamos a ver porque si en ese tiempo se calificaba como tiempos muy críticos, muy difíciles, donde había una decadencia espiritual, pero terrible, terrible, que lo que se hacía, de verdad, lo que hacía el pueblo, era un insulto para Dios, era abominable, no era aceptado por Dios. Y el Señor le dijo al pueblo, ustedes me ofrecen a mí lo enfermo, ustedes me ofrecen a mí lo cojo, ustedes me ofrecen a mí lo ciego,
ofrézcanselo a sus príncipes, a ver si se los va a aceptar. ¿Qué son ellos comparados a mí?, dice el Señor. Y había una decadencia espiritual muy difícil. Y no vaya a pensar que el hecho de que es lo que el Señor está tratando con mi corazón en este tiempo, hermano, eso lo está repitiendo usted seguido. De que hay una decadencia espiritual. Es mejor que lo aceptemos, que sí. Es mejor que lo reconozcamos. Y no solamente aquí entre nosotros, sino delante del Señor. Y decirle: Señor, necesitamos que intervengas, porque necesitamos que nos restaures. Que nos restaures. Decíamos aquí que cuando alabamos al Señor, algo suceda de parte del Señor, algo precioso suceda aquí en ese tiempo. Sí, y el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere hacerlo, pero necesitamos que Él nos restaure primero a nosotros. Que no haya ninguna cosa que esté impidiendo ahí. Porque el enemigo tiene sus estacas clavadas, y mientras no confesemos aquello que está ahí delante del Señor y el Señor interviene, esa estaca nunca será removida. Y siempre será una arma que el enemigo va a estar usando para que usted y yo no experimentemos esa restauración de parte del Señor. Entonces esperamos que el Señor nos ayude. Tal vez sea corto la enseñanza, no sé, pero dependiendo cómo el Señor nos dirija, qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Pero una cosa sí, quiero que veamos que va a ser exacto. Espero que el Señor nos ayude. Y quiero invitarles a abrir una vez más en sus Biblias, en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 33. Vamos a orar un momentito. Señor, queremos darte gracias una vez más, porque nos permites abrir tu palabra. Y Señor, no es aquello de que pretendamos ser religiosos ni nada que se parezca, pero Señor, queremos que en tu misericordia traigas convicción a nuestro corazón, que podamos usar tu palabra de tal manera, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Y Señor, nos abras el entendimiento y nos des un corazón receptivo para que podamos recibir, atesorar, y de esa manera, Señor, podamos salir de aquí con esa porción que tú quieres poner en cada uno de nosotros. Que realmente en esta mañana podamos levantarnos y tomar la porción que necesitamos, así como se levantaba Israel cada mañana en el desierto y tomaba esa porción del maná para alimentarse. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos quedarnos en tus manos y, Señor, creyendo que, Señor, sea hecha tu perfecta voluntad, y sabiendo y declarando, Señor, que no somos nadie, somos solamente vasijas en tus manos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea toda la alabanza. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, Isaías 33, versículos 5 y 6. Usaremos estos versículos una vez más. Si usted quiere aprenderlos de memoria, sería muy bueno. Dice Isaías 33, versículo 5: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Verso 6: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová
será tu tesoro. El reconocimiento de las personas literalmente en este mundo siempre, ¿de qué manera se reconocen las personas que son riquísimas? ¿Verdad que se conocen por lo que tienen? ¿Sí o no? Si son reconocidas por lo que tienen. Si se trata de un millonario muy reconocido por lo que tiene. Y saben, el pueblo de Dios tiene que ser reconocido también por lo que tiene. Dice la palabra del Señor que nosotros seremos conocidos por el fruto. ¿Verdad que sí? Por sus frutos se van a conocer. Y una de las cosas que vemos que el temor de Jehová será nuestro tesoro. El temor de Jehová será nuestro tesoro. El valor de un cristiano, sí, es el testimonio que pueda tener, que haya alcanzado de parte de Dios. El testimonio. Hablábamos el viernes y decíamos que es muy importante que cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de poner a una persona, yo creo que sería muy bueno investigar su historia, ¿no? Importante, porque el libro de Malaquías nos habla y nos dice que tenemos que tener discernimiento de quién sirve y de quién no sirve, ¿verdad? Hablando de quién sirve a Jehová y quién no. Porque cuando hablamos de quién sirve a Jehová, una cosa es servir al Señor, otra cosa es servirnos. Y a veces usamos lo que es del Señor para servirnos. Porque le voy a decir, no lo estoy inventando, lo dice la Escritura. El libro de Malaquías, el sacerdocio nunca dejó de llevar a cabo los servicios. Nunca. Ellos llevaban a cabo los servicios. Cada vez, cada reunión, ahí estaban los sacerdotes sirviendo y ofreciendo y todo eso, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Se habían apartado de Dios, no buscaban más del Señor. Pero ¿qué tiene? Podemos usar como quiera. Podemos continuar ministrando, llevando a cabo los servicios, pero le ofrecemos a Él lo ciego, lo quebrado, lo enfermo, todo, pero súper mal. ¿Pero qué? ¿A poco por eso habían dejado de tener servicios? No. Continuaban y continuaban y continuaban y continuaban. Y pensemos nosotros, preguntémosle al Señor: Señor, ¿de verdad te sirvo o me estoy sirviendo? ¿Me sirvo? ¿Te sirvo o me estoy sirviendo? Ya no me interesa, lo único que me interesa es que pueda yo ser visto. Pero el temor de Jehová, que sea nuestro tesoro, esa es otra cosa. Lo único, Señor, que deseo es que tú seas glorificado, que tú seas exaltado en lo que va, en lo mínimo, Señor, en lo que pudiera ser lo mínimo para mí. Pero que realmente si hay algo que tiene que esforzarse. Estoy súper preocupado porque les digo, yo no soy dado a los sueños y nunca me gusta estar compartiendo situaciones de sueños. Pero tuve uno que me ha inquietado mucho, que más que un sueño, no lo voy a decir acá, pero si alguien quiere que se lo platique, se lo platico. Pero estoy muy inquietado. Y cuando hablamos de eso, veamos aquí,
Veíamos en Malaquías, bueno, vamos a estar viendo ese libro de Malaquías. Y bueno, quiero que vayamos aquí a Malaquías otra vez, capítulo 3. Entre ello, Dios se había guardado un remanente. Entre ese tiempo que era tan difícil, donde parece que todo estaba caído por los suelos. Malaquías 3, versículo 16, una vez más. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de ¿qué? De memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y claramente lo vemos aquí que significaban aquellos que temían a Jehová. Dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que los que temen, había aquellos que no temían, pero había unos que sí, ¿verdad? Había unos que sí. Y el Señor dice aquí, esta palabra dice, entonces los que temían a Jehová, hablaban cada uno a su compañero, ¿verdad? Hablaban que sí, porque había aquello que decía, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena obedecer su palabra, cosa que estamos viviendo. Algo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo es aquello que la enseñanza no es tanto que tú tengas que obedecer a Dios en todo. Inclusive se enseña que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento. Y que hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo cuando entendemos, leemos, estudiamos y vemos la palabra del Señor, que el Verbo es una persona y Jesucristo dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, que no hay tal separación para nada. Más bien el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. Y los problemas, las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, bueno, el Señor dice que va a restaurar. Él va a restaurar todas las cosas. Él va a hacerlo. Y podemos verlo de qué manera. Aquí dice que Dios va a intervenir. Él va a intervenir. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, podemos ver esta parte cuando hablamos que se escribió un libro de memorias. De memoria. Dice que fue escrito libro de memoria delante de él. Escrito. Ahora, ¿para qué es eso? Era para recordar algunas cosas. Para recordar. Y no es que a Dios se le olvide, no. Pero es para que en el tiempo del Señor podamos ver el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Él se ha comprometido con Él mismo, restaurar a su iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él lo dijo o no. Él se ha comprometido con Él mismo, juramento con Él mismo. Y usted sabe lo que es cuando Dios se ha propuesto en sí mismo.
Entonces, vamos a ver aquí, se escribió un libro de memorias. De memorias. Quiero llevarlos Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Es un pasaje bastante conocido por todos, muy conocido por todos, estoy seguro. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth. Usted sabe lo que significa Elizabeth, ¿verdad? Este sacerdocio. Zacarías, sacerdote. Su esposa, Elizabeth, hija de los hijos de los sacerdotes, de los levitas. Hablando de Malaquías, en ese tiempo, ¿quién eran los que estaban muy mal delante de Dios? Era el sacerdocio, era el liderazgo, muy mal, y era obvio que por el andar del liderazgo, el pueblo, pues, sin testimonio, sí había descarriado. Lo que los líderes veían, lo que el pueblo veía que los líderes ofrecían, eso era lo que ellos ofrecían. Y donde hay esa situación, no esperen que las cosas van a estar bien. Entonces aquí hablamos de esto. Hubo en los días del rey Herodes. Herodes, eso lo hemos visto, Herodes era un rey, pero él no era israelita. Él no pertenecía al pueblo de Israel. Herodes era edumeo. Era descendiente de Esaú. Descendiente de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Y veamos que en el libro de Malaquías el Señor dijo: yo amé a Jacob y aborrecí a ¿quién? A Esaú. Y ya ahora en este tiempo, Herodes es un trabajador de Roma. Y esa es la herramienta, es la vasija que Roma está usando para tener la chancla o el zapato en el cuello de todos los israelitas de esa parte. Pagando impuestos y haciéndoles la vida bien difícil, puesto que era un rey que no creía en Dios, era un rey que realmente no vivía para el Señor, así que se las hacía muy imposibles. Así que un tiempo crítico, y si había alguien que estaba viviendo un tiempo difícil, era este matrimonio. Este matrimonio. Y usted sabe lo que significa el nombre de Zacarías. Tiempo cuando uno casi da las cosas por perdido. El nombre de Zacarías significa Jehová se acordó. El nombre de Zacarías significa Jehová se acordó. Y dijimos que los que temen a Jehová, hay un libro escrito que se llama el libro de ¿qué? De las memorias. Los que temen a Jehová, Dios ha dicho que Él va a restaurar a su pueblo. Y que los que temen a Jehová, Dios ha dicho: he aquí yo estoy con vosotros. Yo te sustentaré, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar adelante. Pero no podemos decir que necesitamos del Señor haciendo nuestra propia cosa. No, tiene que haber temor. Señor, yo sé que no estoy bien. Yo sé que mi andar no te glorifica. Yo sé que necesito que me ayudes, pero de verdad. Entonces dice que había
En ese tiempo tan difícil, tan crítico, había un sacerdote que se llamaba Zacarías, que su nombre significa Jehová se acordó. Y su esposa, que se llamaba Elizabeth, que significa Jehová juró. Jehová juró. Es interesante, ¿no? Jehová se acuerda y luego que Jehová ha jurado. En otra palabra, si Dios lo ha prometido, ¿usted cree que Él va a mentir? Y más que ha jurado por sí mismo. Él no es como uno que dice yo te lo juro para que le crean a uno. No, puede ser falso, pero no el Señor. No el Señor. Y dice aquí que estos que eran de la tribu, de los levitas, que eran de la tribu del sacerdocio, vean lo que eran estos dos. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de quién. En ese tiempo tan difícil, tan crítico, en una decadencia, donde el sacerdocio, donde el pueblo, había alguien del cual Dios da testimonio, que andaba. Y dice que esos eran, dice, delante de Dios, dice que ambos eran justos delante de Dios, no delante de los hombres. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Porque cuando Dios lo dice, hermanos, no es que Él hable mal de uno hoy y ya mañana hable mal. Porque nosotros como pueblo de Dios, ya aún siendo pueblo de Dios, a veces nos atrevemos a hablar de una persona bien hoy. Pero si nos descuidamos, mañana ya empezamos a hablar mal. Pero hermano, ¿qué no había dicho que fulano era? Sí, pero ya le estoy viendo algunas otras cosas. Ándele. Pero este es su testimonio. Estos eran delante de Dios. Y Dios es el que dice que eran justos. Y que obedecían todos. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Usted cree que esos ofrendarían y qué más? ¿Diezmarían? ¿Ah? Porque es una parte de lo que como pueblo de Dios no nos gusta que nos toque. Pero ellos no tomaban, a mí sí me gusta el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada que. Ese sí me gusta mucho. ¿Qué más? Salmo 91. Él me va a cuidar y me va a proteger. Y a mi izquierda caerá en 1000 y a mi diestra cuántos 10,000 y todo eso y a mí no me tocará nada porque así el Señor lo ha prometido. ¿Qué más? Y uno contento, ¿no? Él ha prometido que me va a bendecir. Y solamente que me ha prometido que me va a bendecir, pero cuando se trata de que hay alguna porción de su palabra que tengo que dar pasos, tengo que obedecerle, quién sabe, mejor paso a la página. Estos no.
Estos no. Estos eran justos delante de Dios, irreprensibles en guardar todos sus mandamientos. No solamente algunos, eran todos. Porque el libro de Malaquías es el que nos enseña, que dice, los mandamientos, la ley que di a mi siervo Moisés en Horeb, allá en el monte Sinaí, se le di esos mandamientos, esa ley para Israel, para que Israel obedeciera. Pero vemos aquí que en tiempos difíciles, por eso les digo, quiero decirles que no va a haber excusa válida. Que digamos, Señor, es que yo no pude caminar contigo, no pude obedecer tu palabra, no pude agradarte porque a mí me tocó un tiempo muy difícil. El tiempo de la tecnología, el tiempo cuando fui acechado, tú sabes, de todo, Señor, de todo. Y el Señor diciendo, sí, yo tuve otros en otros tiempos que para ellos también fue muy difícil. ¿Y sabes qué? Me agradaron. Ellos agradaron mi corazón. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí o no. Muy difíciles. Pero un día hay que dar cuentas, no solamente de la salvación que el Señor nos ha dado, sino también de la misma existencia. ¿Qué hicimos con la existencia que nos dio? Claro que los cristianos privilegiados, pero los demás también tendrán que dar cuentas. Muy importante, entendemos que en tiempos muy difíciles Dios siempre se guardó un remanente. Dios se guardó siempre un remanente. Y es precioso y es necesario que usted y yo entendamos los tiempos que estamos viviendo, pero ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A aquellos que no les preocupaba o a aquellos que temían a Jehová? ¿Y saben qué? Tiempos difíciles, Él se va a acordar de usted y de mí. Y no nos va a dejar solos como lo ha prometido. No te dejaré, no te desampararé, siempre te ayudaré y siempre estaré contigo. Lo he prometido, lo he jurado por mí mismo. He aquí yo estoy contigo. ¿Cuánto? No me voy a olvidar de ti. Porque los que temen al Señor, Él no se va a olvidar, porque dice que para Él somos su especial tesoro. Su especial tesoro. Y sé que algo valioso usted no lo deja abandonado, mucho menos cuando se trata de las almas y cuando se trata de Dios. Pero no podemos ignorar que Él va a obrar de una manera muy especial. Y quiero que veamos ahora el mensaje, la parte que estoy hablando de la restauración. Porque necesitamos ser restaurados aún como pueblo de Dios. Necesitamos ser restaurados. Pero hermano, yo soy cristiano, soy creyente. Sí, también estos eran. Y de la manera que estaban caminando no agradaban al Señor. Y era necesario que hubiera una restauración. Volvamos al libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 3, una vez más, versículo 1. Y aquí es donde está este mensaje que usted y yo necesitamos oír como pueblo de Dios. Dice, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero, ¿se acuerdan quién era? Sí saben quién era, ¿verdad? Juan el Bautista. Y capítulo 1 de Lucas nos habla que esa vasija, como vasija, haría que los hijos de Israel se convirtieran al Dios de ellos, que se volvieran al Dios de ellos. Así que veamos aquí: he aquí envió mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. La segunda parte de este versículo dice: y vendrá súbitamente a su templo ¿quién? ¿Quién es el que iba a venir? ¿Juan el Bautista o quién? Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién es el que iba a venir a ese templo? Cuando se habla de restauración en nuestro tiempo, ¿es este templo o es este? Usted conoce la Escritura. ¿Cuál templo? ¿A cuál templo va a venir? Si se trata de una restauración, si se trata de un obrar en nuestro corazón, ¿vendrá a este templo o vendrá a este? ¿Y sabe cómo lo declara él? ¿Cómo lo declara? Dice que él vendrá a su templo. No dice que vendrá al templo, no, dice que vendrá a su templo. Quiere decir que usted y yo somos propiedad de él, no nos pertenecemos a nosotros. ¿O sí? ¿A quién le pertenece usted? ¿De quién es? ¿A quién pertenece usted como hijo de Dios? Como pueblo de Dios, ¿a quién? La palabra del Señor nos es clara y nos dice que Él nos ha comprado, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario y que su salvación, su vida de usted le valió toda la sangre de Cristo. Y no nos compró con oro ni con plata, nos compró con su sangre preciosa. Y como vasijas somos de Él. Y Él vendrá. Si es propiedad de Él, Él va a venir, y como propiedad de Él, Él va a hacer lo que a Él le plazca. ¿Me explico? Creo que cuando una persona hace lo que quiere y vive como quiere y camina delante de Dios como le parece, necesita preguntarse si ha nacido de nuevo, si de verdad ha habido un nuevo nacimiento. Y si no, digámosle al Señor: Señor, me he equivocado, me he desviado, necesito que me abras el entendimiento, me ilumines el entendimiento y me muestres el camino, muéstrame la senda, como decía el salmista. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros, ese pueblo, buscaba. Había vidas que ya en tiempo difícil buscaban, pero había vidas que era todo lo contrario, pero aún tenían servicios, aún tenían cultos, aún se leía la palabra, pero no había realmente un afecto para ello. Y ahora vemos aquí que dice: ¿a quién vosotros buscáis? El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El deseado, ¿se acuerdan? El deseado de las naciones. Jesús es el deseado. Yo no sé, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, ¿a quién desea usted realmente abrir su corazón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de estar acá en una reunión como la que estamos teniendo? ¿De verdad estamos buscando a aquel que puede obrar en nosotros?
o uno llena espacio? ¿Desea que el Señor intervenga en su vida? Dice aquí, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de qué. Ahora, no es fuego, es como fuego. Como fuego que purifica. Nosotros entendemos que eso es lo que se usa el fuego para limpiar el oro y la plata, ¿verdad que sí? ¿Sí? Para purificar, que para que caiga toda la escoria, toda la mugre, limpiar. Él en esa restauración, ¿qué era lo que tenía el pueblo en su mente? Era que Dios no era digno de que se le diera lo mejor, de que Dios no era digno de vivir para Él, que Dios no era digno de servirle. No, es en vano servir a Dios, es en vano que te sacrifiques. La gente triste, la gente ahí dando lástima porque eran cristianos, porque eran pueblo de Dios, en vez de caminar no con un cuello levantado por ser soberbio, no por ser orgulloso, pero sí por ser pueblo de Dios, porque no nos avergonzamos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no nos avergonzamos de vivir para Él ni de servirle, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y cantar, me gozaré. Me gozaré. ¿Por qué, hermano? Porque pertenezco al reino más alto que existe, al Dios que no hay otro Dios como Él, el Dios todopoderoso. Le plació salvarme, llevarme a ser parte de su pueblo. Y sirvo, ¿a quién sirve, hermano? Al Dios Altísimo, al Dios que llamó a Abraham de un lugar de confusión, de perdición, estando en Mesopotamia. El Dios se le apareció, el Dios de la gloria. Y ese Dios es el que ha venido a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y hace años hizo una obra portentosa en nuestro corazón. Y que hasta ahora a veces tenemos ganas por lo que vemos. Yo se los he dicho, a veces he sentido de hacer mi maleta y de irme. Pero luego hay un fuego y tú no te vas a ningún lado. Digo, no sé, no voy a ningún lado, ni para tomar vacaciones. El Señor ha impactado mi corazón que no podría. Es una cosa preciosa lo que el Señor ha estado haciendo. Y aquí veamos cómo dice, cuando estamos hablando de restauración, dice, ¿quién podrá, dice, soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. ¿Qué es lo que lava el Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Los que temen, ¿cómo puede una persona guardar su palabra si no teme? Si no teme, ¿cómo podrá hacerlo?
¿Qué es lo que realmente el Señor está purificando? Usted sabe que usted puede lavar su ropa y usted puede bañarse, la parte externa, pero lo interno, ¿con qué se lo puede lavar? Con nada, solamente con la palabra del Señor. Y eso, que el Señor intervenga en nuestras vidas. Veamos el versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará y ya no es la plata, porque usa eso para que nosotros entendamos, pero inmediatamente nos lleva a ver las cosas con claridad. Dice, porque limpiará a los hijos de quién. ¿Y quién eran los que estaban mal en los días de Malaquías en ese tiempo? Los sacerdotes. ¿Y esos venían de qué tribu? De la tribu de Leví. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda vamos a ver, traerán a Jehová ofrenda en ¿qué? No ofrendas, sino ofrenda en justicia. No ofrendas, porque solamente uno es el que es la ofrenda de Jehová. Solamente uno es el que agrada a Jehová. Solamente uno es el que agrada al Padre, y ese se llama Jesucristo. Ofrenda en justicia. Fíjense, ya no van a traer el ciego, ya no van a traer el cojo, ya no van a traer el enfermo, ya no van a robar los diezmos, ya no van a ofrendar como quieren, porque robará el hombre. ¿De dónde es que existe todo eso? ¿Por qué es que existe? No estoy hablando de dinero, ustedes lo saben. No estoy hablando porque queramos sacar, no. Yo estoy hablando esto porque está escrito en la palabra y porque quiero que con la ayuda del Señor recibamos lo que es cuando Dios interviene en una vida. Lo que se trata cuando dice, en su tiempo habrá abundancia de salvación. Cuando usted y yo empezamos a tener la experiencia de ser libres. Hay cosas que aún no queremos entrar en obediencia porque no nos parece. Pero cuando el Señor lo está llevando y dice, sí, mijo, tienes que entrar, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Tú no estás agradando a los hombres, tú estás agradando a Dios. Y cuando se trata de que Dios está restaurando, Él nos lleva a agradar a aquel que sabe cómo. Es que haciendo Hebreos 13, versículo 22, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. No es en algunas cosas, sino es en todas las cosas. Es un proceso, por supuesto, pero cuando hablamos de restauración, estamos hablando que es el Señor que produce en nosotros, como dice Filipenses 2:13, produce en nosotros el querer como hacer. Cuando usted y yo experimentemos esa restauración, nosotros no tenemos derecho a ponerle peros. Cuando vemos el libro de Malaquías, ¿en qué? ¿Y en qué? ¿Y en qué? ¿En qué dijiste que te hemos blasfemado? ¿En qué dijiste que te hemos robado? ¿En qué? Y el Señor, tranquilo, paciente, ustedes en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. ¿Verdad que sí? Ustedes necesitan ser restaurados, está diciendo el Señor. Y cuando hablamos de esto, entonces se sentará Él mismo, Él vendrá a su templo, Él vendrá, y cuando Él se manifieste, ¿quién podrá decirle y qué?
¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Cuando Él se manifieste, ¿quién podrá estar delante de Él? Cuando Él se manifieste, hermano, solamente doblado de rodilla, ahí diciendo: Señor, se ha hecho tu voluntad. Se ha hecho tu voluntad, Señor. Claro que eso no es para el soberbio, para el altivo, para el rebelde, para el desobediente. Claro que no. Pero esas personas no tendrán la experiencia de la presencia de Dios. No tendrán esa experiencia. Sin embargo, aquellos que temen a Jehová tendrán la experiencia de su presencia y de saber que Dios es un Dios real. Real. Un Dios real que se manifiesta. Su presencia es hermosa. Hermosa la presencia de Dios, es hermosa. Que los hombres, sin que les duela nada, lloran. Sin que los golpeen, ellos lloran. Y lloran de alegría. No de tristeza, de alegría. Entonces vemos aquí: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En justicia. Ya no va a ser lo último, va a ser como el Señor es digno. ¿Me explico? ¿Sí o no? Justicia quiere decir que derechito o no, o todavía con mucho cruz. Pero esto no lo hace un tal Narciso González, no lo hace se llame como se llame, no, eso lo hace el Señor. El quien nos lleva a vivir de esa manera delante de Dios es el Señor. Y entonces veamos cómo sucederá esto. ¿Qué pasará cuando esto suceda? Versículo 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea que había habido un tiempo que Israel había caminado bien, ¿verdad que sí? Y si fue un tiempo que Israel caminó bien, fue en los tiempos de David. El tiempo de David, Israel caminaba, nadie le podía hacer frente porque eran obedientes, estaban sometidos a la palabra de Dios, dependían de Dios y no había quien les hiciera frente. Tiempos pasados. Y veamos cómo empezó a haber una decadencia, y eso es lo que preocupa. Hubo tiempo que habían agradado el corazón de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 16, lo dice: creciste y te hiciste hermosa. Y esa hermosura era mía, dice el Señor. Pero dice: te prostituiste, pensaste que las podías sin mí. Y creo que esa ha sido la situación del pueblo del Señor en todos los tiempos. A veces pensamos que sin Él podemos seguir adelante. Y hablábamos, no se les olvide, no hay nadie bueno sin Cristo, ni siquiera uno, porque el único que es bueno es Dios. Es el único que es bueno. Si usted y yo no tenemos a Cristo, olvídese que usted sea una persona buena. Aunque diga yo soy bueno, no, de bueno no tenemos nada. Pero sí puede cambiar cuando Cristo viene a nuestras vidas, porque Él sí es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Así que veamos esto. Versículo 5, veamos aquí que una vez que eso suceda será, el Señor ya no les reprochará, como lo vemos en el capítulo 1, allá por el versículo 7, 8,
donde dice, ustedes me dan esto y esto, yo no lo acepto. Pero ahora esa ofrenda en justicia será grata a Jehová. La de Judá y Jerusalén, como en los días pasados. Verso 5. Y vendré a vosotros para juicio. ¿Y qué más? Y seré pronto testigo contra quién? Hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira. Todo eso tiene que cambiar. ¿Y qué más? Los que defraudan a quién? El salario del jornalero, a la viuda, el huérfano, y que hacen injusticia al extranjero, no teniendo que. Porque los que temen a Jehová son los únicos que no hacen cosas indebidas. Todos los demás, olvídense. Somos capaces de todo. Pero le voy a decir una cosa, pero el temor de Jehová será su tesoro. ¿Cómo es reconocido? ¿Usted cree que hay vidas hay personas que digo no en cuestión de salvación? No en cuestión de salvación, pero en cuestión de cuidado. A mí no me preocuparía que yo estuviera cerca de un hermano y una hermana, porque conozco que ese hermano o esa hermana es temeroso de Dios. ¿Me explico? Y si usted tiene desconfianza de mí, es otro tema. Es otro tema. Entonces no temo al Señor. Entonces no se me conoce de esa manera. Y debe de investigar más acerca de mi trasfondo y de mi historia pasada como hijo y como siervo de Dios. Porque es necesario, se necesita. Muy importante. Porque no teniendo temor puede hacer todas estas cosas. Dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido los que teméis, sí. Yo no cambio, yo voy a tratar. Ustedes saben que eran descendientes de Jacob. Eran personas muy tramposas, con una naturaleza como la de él, con debilidades. Pero ¿saben qué hizo Jacob? Dice que le lloró y le rogó al Señor que lo bendijese, ¿sí o no? Y usted sabe cómo es usted y yo sé cómo soy yo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en el temor de Él. Señor, no vais a permitir que me vaya yo a pasar la línea, que vaya yo a manifestar una cosa que vaya a deshonrar tu nombre. Ayúdame, Señor, por favor, hazme sabio. A veces no nos percatamos de repente. Ahí entramos en una situación, en una plática, en alguna cosa, en una acción, en una reacción que no conviene. Pues, Señor, hazme sabio. Ayúdame a conducirme delante de ti como tú eres digno. Sé que tú puedes oírme. Si escuchas a los malos cuando hablan mal, también escuches a tu pueblo, aquellos que temen. Y tenemos ejemplo. La verdadera restauración lo vemos en este capítulo al principio. ¿Por qué? Porque es el Señor que viene para llevar a cabo esa restauración. No es que llegó alguien por acá con un nombre así, traía, quiero hablarles de esto. Si el Señor no interviene y no hace la obra, uno continúa. Quiero que veamos
veamos aquí un último pensamiento, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, como ejemplo. Versículo 7, ¿lo tienen? Versículo 7, Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran ¿qué? Clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, había unos, aquellos que temían al Señor, dice que fueron oídos. Bueno, aquellos que no temían fueron oídos, pero también aquellos que temían al Señor fueron oídos, escuchados por Dios. Y aquí tenemos el ejemplo del Señor, que dice que con súplicas, con gran clamor y con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué? Él decía: si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Sí, Padre, ¿dónde me honra? Porque dice, el Hijo honra al Padre. Y hablando de su persona, Él dijo: yo siempre hago lo que el Padre me dice que haga. Siempre. Y aquí era, siendo Él el Hijo de Dios mismo, ¿cómo oraba? Con temor, con temblor, y fue oído. Él fue oído. Así que, ¿cómo ven? ¿Cuál sea nuestro problema? ¿Cuál sea nuestra situación? Si es en una actitud que realmente no, el corazón no se baja, espere, que el Señor va a oír, pero no va a contestar. Pero si el corazón se baja, y hay temor, y hay reverencia, esté seguro usted que Dios lo va a oír, y va a contestar. Y va a contestar. Hay muchas cosas por las cuales hemos pedido y no hemos recibido. Y no hemos recibido no porque Dios no haya oído, sino porque no va a oír. Él escucha, pero ve nuestro corazón y dice: no está en la tónica que debe estar. Así que es muy importante. Si Él es nuestro ejemplo, ¿cómo tenemos que depender del Señor? El Señor nos ayude. Él es el que está comprometido de levantarnos, el que está comprometido consigo mismo de restaurar. Él es el que viene, y una vez que viene, hermanos, cuando hace una realidad en su vida, uno no tiene preguntas, uno no cuestiona para nada. Uno solamente quiere conocer y saber más para bien. Para bien. El Señor nos ayude. Amén. ¿Por qué es que uno con tanta desobediencia y tanta rebelión, por qué será? Meditemos. Meditemos. Este tiempo es un tiempo muy difícil, donde no se puede hablar de la ley. No. Necesitamos conocer más, mejor al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a estar terminando.